Saben, hermanos, quiero en esta noche compartir en este rato que estaremos juntos sobre un tema que creo que todos somos protagonistas directamente, siempre, de un lado o del otro, por así decirlo, de este tema que quiero compartir con ustedes en esta noche. Perdí una hojita que tenía acá. Acá está. Gracias. Bien. Y el tema que quiero hablar es sobre el consuelo. El consolar. Creo que todos los que estamos acá en algún momento hemos estado, o generalmente estamos de un lado o del otro. La importancia de poder consolar y la importancia de ser consolados. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? Y vamos a tratar de llegar con algunos principios, con algunos pensamientos para esto que es tan importante y que hoy en día creo que toda la sociedad necesita. Esto no es un tema solamente para la iglesia, es un tema para la sociedad. Hoy en día hay mucha necesidad de consuelo. Y cuando hablamos en lo que es consuelo, no es la palmadita por la espalda, andá que todo va a salir bien. Y no es una expresión simplemente dada para quedar bien. Sino vamos a ver cuál es un poco. Es un tema muy grande para desarrollarlo en apenas 30 minutos, 40 minutos, pero trataremos de que Dios hable a nosotros y que cada uno es como despertar este interés y cada uno después llevárselo a su casa, masticarlo y ver lo que el Señor quiere decirnos y enseñarnos acerca de este tema que en lo personal creo que es muy importante. Hay un pasaje de la Biblia que me gustaría leer, Isaías capítulo 12. Isaías capítulo 12 son 6 versículos. De un pueblo o de personas que tienen un cántico de agradecimiento, que han experimentado el estar lejos, pero también ahora el estar cerca. Isaías capítulo 12, versículo 1 dice: en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó. ¿Y cómo termina este versículo? Y me has consolado. Aunque te enojaste contra mí. Aunque por toda la situación, por mi estilo de vida, por poder vivir como a mí me parece, la ira de Dios está sobre nosotros. Y esta es una relación muy particular de Dios con su pueblo Israel, ese pueblo que Dios eligió para esta tierra, en este mundo. Pero también ese trato con ese Israel espiritual, que lo podríamos llamar de esta manera, que es la iglesia. Y Dios también trata de la misma manera y tiene tratos muy puntuales, igual que como lo tuvo y lo tiene con su pueblo aquí en la tierra. Tu indignación se apartó y me has consolado. Dice el versículo 2, he aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová. Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra.
regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es el medio de ti, el Santo de Israel. Grande es el medio de nosotros, de su iglesia, el Dios de Israel. Jehová, Dios. Ahora, cuando pensamos en el consuelo y la actitud de consolar, voy a leer alguna definición que estuve buscando por ahí, porque a veces usamos palabras que las conocemos porque las hemos escuchado tantas veces, pero quizás, ¿qué es lo que realmente significa? Como decíamos, el consuelo no es una palmadita en la espalda y como que todo está bien. El diccionario de la lengua española lo define de esta manera: alivio que siente una persona de una pena, dolor o disgusto. Descanso y alivio de la pena, molestia o fatiga que aflige y oprime el ánimo. Lo voy a decir de vuelta. ¿Qué es consuelo? ¿Qué es el acto de consolar? ¿Cuál es el beneficio que una persona recibe cuando es consolada? Es el alivio que siente una persona de una pena, dolor o disgusto. O de una molestia o fatiga que aflige y oprime el ánimo. Y creo que todos los que estamos acá y aquellos que nos están escuchando, en algún momento nos hemos sentido en esta situación. Como que nuestro ánimo, nuestra fortaleza, nosotros oprimidos y con ganas de ¿qué? De nada. Y a veces el ganas de nada por ahí no es lo más grave. El problema es cuando hay ganas de otras cosas que son negativas. Porque cuando uno no encuentra el alivio que necesita el alma, es posible que muchas veces quiera atentar contra su propia alma. ¿Y qué es eso? Es atentar contra uno mismo. Hay algunos sinónimos. Los sinónimos son alivio, aliento, ánimo, tranquilidad, serenidad. Cuando alguien no tiene consuelo en su corazón, su alma, su vida está sufriendo todo lo contrario a estos sinónimos que dijimos recién. Y quizás en esta noche alguien pueda estar acá y pueda sentirse de esa manera. Y uno dice, bueno, desconsolado. Sentirse que internamente hay algo que nos oprime, que nos fatiga, que nos angustia. En nuestro idioma, nuestra palabra proviene del latín, que ¿saben qué significa? La traducción literal significa fortalecer mucho. La palabra consuelo en latín significa fortalecer mucho. Pero yo no sé nada de griego, Simplemente voy a leer unas cosas porque sobre el idioma original ahí, sobre el griego, que me pareció interesante. Porque hace la palabra, vieron que en algunos idiomas tienen algunos idiomas más expresiones para mostrar un panorama más amplio. Hay otros idiomas que con una sola palabra utilizan un montón de cosas. Por ejemplo, el inglés. Con una sola expresión en inglés uno puede abarcar un montón de cosas y a veces se arma el lío con eso. ¿Está? Porque a veces uno lo puede interpretar de una manera y el que lo dijo en otro sentido. Entonces a veces también tiene su temita ahí. Pero miren, el texto griego, el original, usa 3 palabras que tienen un significado mucho más completo. El primero dice paracleo, que se traduce animar, suplicar, abogar y reconfortar.
Aparece otra palabra que es como la acción, que es paraklesis, que significa estímulo. Significa apelar a la persona a salir de esa situación. Y aparece otra palabra que ya, esta es una poquito más conocida quizás, que es parakletos, que es consejero o abogado. Uno que habla en defensa del otro. Y cuando uno piensa en esta expresión, enseguida algunos pensamos en la función y en el obrar del Espíritu Santo, que es un abogado que está con nosotros. Todas estas cosas tienen que ver con la palabra consuelo y con la acción de consolar. Y había un comentario que decía, paráclesis implica esto, miren, implica, esto me llamó la atención, llamar a alguien a tu lado. Llamar a alguien a tu lado. Está diciendo que hay alguien que por la situación que está viviendo necesita que alguien esté al lado. No es el que te vaya bien y Dios te bendiga. Es el que alguien esté al lado. Y cuando ella empieza a profundizar un poquito en esta expresión de lo que es consuelo, bueno, nos empieza a comprometer un poco más. Dice, un paracletos podría también ser un abogado para la defensa en la corte, un defensor. Miren, hermanos, pensaba en esto. Alguien que no tiene consuelo necesita a alguien que lo defienda. Consolar a alguien significa defender a esa persona también en la situación en la que está pasando. Y esto, escarbando un poquito más, no tenemos mucho tiempo para desarrollar esto, pero me traía estos pensamientos. Nuestra humanidad generalmente es más de juzgar que de consolar. Es más de juzgar que de defender. Y por eso pensaba, entre otras cosas, que nuestra sociedad se encuentra en la situación en la que se encuentra muchas veces. Porque somos una sociedad que ataca en vez de ponernos al lado del otro para ayudarlo. Bíblicamente, consolar significa estar allí para alguien, entrar en su dolor y caminar con él a través de un momento difícil. Estamos bajándolo un poquito más a tierra esto. Cuando queremos consolar a alguien que está mal, estar cerca, entrar en su dolor y caminar con él a través de un momento difícil. ¿Se entiende esto? O sea que cuando uno piensa en la palabra consuelo o en la palabra consolar a alguien o ser consolado por alguien, no es algo tan livianito como muchas veces lo tomamos. Hoy en día se usa una palabra un poco más moderna, que se usa mucho, que me parece que está muy llena de teoría, pero muy vacía de práctica, es la palabra empatía. ¿La han escuchado, verdad? Dice, hay que tener empatía con el otro. Está bien, pero esto es un poco más que eso. Eso es ponerme al lado del que está sufriendo y no estar un ratito e irme y decir cumplí. Es estar dispuesto a ¿qué? A caminar. Y ese estar dispuesto a caminar significa que estoy dispuesto a renunciar a parte de mi comodidad, que fue lo que hizo Jesucristo, para venir a este mundo y caminar con. Y Dios se tomó el tiempo. Y Jesús tuvo más de 3 años caminando con aquellos que necesitaban un consuelo a nivel de alma para reconciliarnos con Dios.
Y Jesucristo vino a este mundo, ¿para qué? Para estar cerca nuestro, para caminar, para enseñarnos a Dios. Ahora, cuando uno piensa en el consuelo, saben, hay muchos versículos que hablan de esto, y es la Biblia la que tiene poder, y es la palabra de Dios la que realmente tiene que edificarnos. Y yo voy a usar muchos pasajes. ¿Dónde está el origen del consuelo? No es nosotros mismos. Somos parte de esto, y en estos minutos vamos a ver diferentes actores en el área del consuelo, en la acción de consolar y también en la acción de ser consolados. Salmo 71, 21 dice: tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Este es el Salmo 71, él tiene por ahí el título Salmo del Anciano, ¿no? Aquel que ha caminado, que ha visto tantas cosas y que por ahí ha caído en su vida en la angustia. Pero ¿quién es el que consuela? Y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Y cuando alguien está sufriendo, cuando alguien está desconsolado, cuando alguien está... Pasen acá adelante que hay lugar, no se preocupen que estos bancos están vacíos acá. Adelante, bienvenidos. Cuando alguien está sufriendo, quizás la pérdida de un ser querido, quizás una enfermedad, quizás la pérdida de un trabajo, tantas cosas que cada uno se siente en un abismo, se siente como que no hay salida. Pero Dios es el que consuela, y acá dice el salmista: tú volverás a consolarme. Dios es el que consuela. El Salmo 86, versículo 7, dice el salmista estas palabras: haz conmigo señal para bien, y véanla los que me aborrecen, y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Salmo 86, 17. Qué tremenda estas palabras del salmista, que se da cuenta quién es Dios y que el consuelo viene de Dios. ¿Y cuánta gente quiere el mal del otro? A lo largo de la vida hemos visto casos muy puntuales de familias donde parece que todos andan mal, pero cuando hay alguien que anda bien, ¿qué es lo que quiere la familia que anda mal? Que el que anda bien también ande mal, ¿o me equivoco? Podría contarle algunas experiencias. Parece que en vez de gozarnos con que el otro está bien, no, queremos que el que está bien esté mal como yo. Y desean el mal. Y acá el salmista dice: Señor, haz señales para que los que me aborrecen sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Hermanos, el consuelo, el que realmente consuela es Dios. Podrán caerse todas las estructuras, aún las estructuras eclesiásticas, pero Dios es el que consuela. Y Dios nunca va a fallar. Y esto es bueno tenerlo bien claro. Aunque esté solo, aunque me toque pasar por momentos extremadamente difíciles, quizás momentos donde nadie ve mi dolor y lo que yo estoy viviendo, pero sí Dios lo ve, nunca te olvides de esto: Dios es el que consuela. Isaías 12:11, que lo leímos, dice: no lo leímos, porque tampoco tiene 12:11. Bueno, copié mal el capítulo, no importa. El versículo es 11, después lo buscaremos. No, perdón.
ver si es... Bueno, ahora me fui del versículo, pero voy a leer lo que dice el versículo por lo menos. Dice, inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy... de Isaías. Gracias. Sí, tiene la misma frase, pero debe ser otro versículo, pero no importa igual. Dice, inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Guarda mi alma. Salva a tu siervo que en ti confía. Y el énfasis que quiero hacer en estos versículos, hermanos, es que mi vida espiritual y tu vida espiritual no depende de terceros, solamente depende de ti y de Dios. Después tenemos el privilegio, algunos terceros, de poder ayudar y ser parte, como lo vamos a ver más adelante. Pero en definitiva, el cristiano y la persona que realmente quiere triunfar espiritualmente en la vida, tiene los recursos porque es confiar en ¿quién? En Dios. La sociedad, el hombre y la mujer hoy en día fracasan y se hunden en su pecado, en su tristeza, en su frustración, simplemente porque no buscan a Dios. No es buscar una iglesia X, es buscar a Dios. No es buscar un sistema eclesiástico, es buscar a Dios. Y cuando buscamos a Dios y tenemos una experiencia personal con Dios y vemos lo que Dios nos enseña en su palabra, entonces Dios nos va a dirigir a la necesidad de buscar de la familia de Dios, a los valores y los principios que Dios quiere que yo viva. Por eso, hermanos, este primer punto quiero dejarlo que quede machacado en tu corazón. Si nos alejamos de Dios, no es culpa de terceros. Si no somos consolados, no es culpa de terceros. Es porque tú no acudiste a Dios. Y en esta noche quiero animarles a cada uno de los que estamos acá y a aquellos que están escuchando a que busquen a Dios. Porque Dios es el que permanece fiel. Hay un pasaje en la Biblia, bueno, cuando hablamos de consuelo, Isaías 66:13 dice, como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. ¿A quién no nos pasó cuando éramos niños y teníamos problemas por ahí en el barrio y nos ligábamos a alguna? Y capaz que los responsables éramos nosotros, pero siempre somos los buenos, ¿verdad? Y nos dolió, y nos dieron una paliza, y salimos corriendo. ¿A dónde fuimos? Generalmente, ¿a los brazos de quién? De la madre. Y hoy en día más todavía. En aquella época, cuando yo era niño, era complicado a veces, ¿no? Porque también había que ver, ¿no? La doña te estudiaba. Como diciendo, mirá que si fuiste vos responsable, los brazos están abiertos siempre, pero después viene él. Pero esa actitud de la madre que siempre está dispuesta a recibir a su hijo, ¿para qué? Para consolarlo. Tenga o no tenga razón. Dios es el que da el consuelo. Miren la importancia que le da el apóstol Pablo a este tema del consuelo en Colosenses capítulo 1, versículo 3. Donde en cuatro versículos aparecen 10 veces la mención de consuelo, de consolar, de ser consolados. Colosenses capítulo 1, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, y Dios de toda consolación. Colosenses capítulo 1,
Se ve que cuando copié el archivo me movió algunas. Vamos a tener que ir Segunda Corintios. Gracias. Posiblemente pase lo mismo en algún otro. Segunda Corintios. Vamos a tener que ir chequeándolo ahora. Y bueno, como alguien dice por ahí, cero estrés. 1:3 de Segunda Corintios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en vosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Cuántas veces aparece acá la palabra consolar? 10 veces, estos 4 versículos. La importancia de ser consolados y que Dios es el que consuela. Dios es el que siempre está allí, pero también pone un pueblo que es su iglesia y ahí empezamos a aparecer de alguna manera nosotros para poder consolar a otros. De alguna manera para poder estar al lado de otros. Mateo capítulo 9. Versículo 21. Hay una señora que tiene un gran problema. Pero ahí en este versículo dice, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva en aquel momento. Y la mujer fue salva en aquella hora. Alguien que tiene necesidad puntual, que había ido detrás de muchas promesas. Pero allí estaba Jesús. Y estoy pensando en esto como cuando hablamos, Dios es quien nos consuela. Pero vemos la obra de Jesucristo como que Jesucristo vino a mostrarnos a Dios y se acercó a nosotros. Y en una forma más tangible. Estoy pensando en la mirada de Jesús sobre esta mujer. Ya no es el Dios que puede estar lejos, sino es el Dios que se acerca de una forma especial y nos mira a través de Jesucristo. Y esta mujer decía, tenía varios problemas. Ustedes pueden después leer el versículo 20, una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Jesús está más cerca. Y la obra de Cristo en la cruz nos ha acercado a Dios. También me acuerdo de aquel pasaje cuando Jesús va caminando y va una mujer siguiendo con llevando el féretro de su hijo para enterrarlo. Una mujer sufriente, una mujer llorando. Pero dice en Lucas 7, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Jesús sensible al dolor. Y hermanos, Jesús, y queridos amigos que puedan estar acá y aún no tienen a Cristo en su corazón, no conocen tanto de Dios, miren, Jesús conoce el dolor de cada uno de nosotros. Y está bien cerca. Y así como aquella mujer iba caminando
hacia un lugar que no era nada alegre, iba al cementerio. También Jesús venía caminando con su comitiva, porque Jesús nunca estaba solo. Y ahí se encuentran la vida y la muerte. Y cuando nosotros nos miramos delante de Dios, somos la muerte, porque la Biblia dice que estamos muertos en nuestros pecados. Y las cosas que hacemos que a Dios no le agrada son pecado. Y la Biblia dice que porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y ahí venía esta mujer llorando, pero Jesús mira el dolor y le dice, no llores. Y la historia termina que Jesús le vuelve su hijo a esta mujer. Y claro, si fuera siempre así, ¿no? Pero eso pasó cuando Jesús estaba en la tierra. Hoy en día tendremos que llorar la pérdida de un ser querido. La pérdida de un padre, de una madre, de un hijo, de un amigo, de un hermano, de un esposo, una esposa. Y Jesús se acerca a nosotros y también nos dice, no llores. No que no puedas derramar lágrimas, no que no puedas llorar humanamente hablando, pero no llores de tal manera que no va a haber consuelo, porque Dios está cerca para consolarte, para animarte y para fortalecerte. En Juan capítulo 14, versículo 1 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, cree también en mí. Y ese Jesús que ha venido a esta tierra para acercarse a nosotros, está aquí entre nosotros también. Si creen en Dios, no se turbe vuestro corazón. Jesús le estaba diciendo a aquellos hombres, yo vine acá para mostrarles a Dios. Y Jesús vino a este mundo para mostrarnos a Dios. Y aquellos que un día le entregamos nuestra vida a Cristo podemos disfrutar de eso. Decir, saber que mi vida está en las manos de Dios y nadie me podrá quitar de ahí. Y cuando tengo que pasar por un momento de dolor, de desesperanza, que preciso un consuelo, el Señor viene al lado mío y camina conmigo. Hablaba con alguien el otro día y le decía, a veces, mejor dicho siempre, lo importante no es el final de la prueba, sino lo importante es cómo transitamos por la prueba. Lo importante no es ver la salida al final del camino, lo importante es ver cómo estoy transitando mientras tanto. Y hermanos, mientras estoy caminando, el Señor viene al lado mío y se pone y dice, no estás solo, yo camino contigo. Y yo no sé lo que cada uno pueda estar pasando. Algunos casos sí sé, otros no. Yo sé lo que yo estoy pasando. Pero sé que el Señor viene al lado mío y me dice, tranquilo, caminamos juntos. Y ese es el consuelo y la fortaleza de Dios. No es decir, caminamos juntos y gloria a Dios y todo bien cuando las cosas están bien, sino cuando te pega el dolor, cuando realmente tenés que sentir a Dios, sentís que Dios se acerca, porque Dios siempre está. Pero en los momentos más difíciles, cuando más sentimos que Dios se acerca y nos dice, me pongo al lado tuyo y camino contigo. Juan 14, 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Qué tema este del huérfano? El otro día alguien con lágrimas en los ojos me dijo esta expresión, siento que estamos huérfanos. Es bravo esto. ¿Cuántos niños? Quizás alguien que está acá se ha criado en su niñez, en su juventud, su adolescencia, sintiéndose huérfano quizás de sus padres.
quizás del cariño, quizás de la contención, quizás de tantas cosas. Me siento huérfano. Y que te sientas huérfano significa que te faltan cosas. Y que esas cosas que nos faltan solamente Dios la puede llenar. Por eso Dios es el que consuela. Y por eso parte de ese consuelo es que tú no te sientas huérfano. Dice que Dios hace habitar en familia al desamparado. Ese es el Dios que tienes tú y el Dios que tengo yo y que lo podemos disfrutar. Primera Tesalonicenses. Y ya se me fue la hora. Primera Tesalonicenses, lo voy a leer acá para estar seguro que estoy correcto. Capítulo 4, versículo 13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Frente a cuando alguien desaparece en la vida y vivir sin esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Esto hace referencia a cuando Cristo vendrá a buscar a su iglesia. Y Él va a venir. ¿Cuándo? No sabemos, pero va a venir a buscarnos. Dice, porque el Señor mismo con voz de armando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y termina el versículo 18 de este pasaje diciendo, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Consolaos. Que estas palabras sean de consuelo, de ánimo para poder seguir hacia adelante. Porque miren, Cristo viene a buscar a su iglesia y para algunos esto parece un cuento de hadas. Y para algunos piensan que esto, ¿cómo va a ser eso? Que sí, Jesucristo va a venir a buscar a su iglesia. Y si Cristo viene ahora y los que están sentados acá en este lugar somos de Cristo, le pedimos perdón a Jesús por nuestros pecados, seremos llevados por el Señor. Y si alguien está acá y no le pidió perdón a Jesús por sus pecados y no es un hijo de Dios, se va a quedar. ¿Eso quién te lo va a creer? ¿Está bien? ¿No lo querés creer? No lo creas. No es un buen consejo. Nadie creía hace 5 años atrás o 10 años atrás que el mundo se iba a parar como se paró este año. Nadie se imaginaba que podía pasar lo que pasó y vendrán cosas peores. Pero mientras tanto, el Señor nos dice estas palabras, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y hermanos, tenemos esta posibilidad de animarnos, de fortalecernos y de saber que podemos seguir hacia adelante. Versículo 11 del capítulo 5 de este mismo libro. Dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. El versículo 14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. El ocio es un mal compañero de viaje. Hay que trabajar, hay que estudiar, hay que ocupar bien el tiempo, hay que administrar bien, hay que ser responsables. Pero dice, alentar a los de poco ánimo, sostener a los débiles, ser pacientes. Hermanos, todas estas cosas entran dentro de ese consuelo que nos fortalece y nos lleva hacia adelante.
Y hay tanto para decir de esto. Pero para terminar, Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Versículo 28, cuando Jesús llora frente a la tumba de Lázaro, cuando Jesús se encuentra con un momento de dolor, de tristeza. Dice versículo 28 de Juan capítulo 11, habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana y diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa, había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar. Ustedes pueden seguir leyendo la frase. Digo, ¿cómo sigue este capítulo y cómo termina esto? Pero saben, hermanos, quiero hacer énfasis un poquito en esta frase, versículo 31. Los judíos que estaban en casa con ella la consolaban. Es estar donde, con el que está sufriendo. Y quiero abrir un paréntesis, quiero decir algo. Estamos limitados hoy en día por el tema de la pandemia y eso para acompañar a aquellos que sufren este tipo de pérdidas. Pero me preocupa y en gran manera que estamos utilizando esta situación de pandemia para no estar cerca del que sufre. Me tocó acompañar algunas situaciones en los últimos meses. Y según la reglamentación, que es muy, en fin, no vamos a entrar en ese detalle, solamente 10 personas pueden entrar al cementerio. Hermanos, en ninguno de estos casos se llegaron a 10 personas. Yo dije, yo voy a ir. Si no puedo entrar, no entro. Pero saben, hermanos, todo esto nos está haciendo como una excusa para no estar cerca del que sufre. Y nuestra sociedad, nuestra gente, cristianos y no cristianos, precisan gente que los consuele, que los anime, que está cerca. Decir, mirá, no te puedo cambiar la situación, pero podés contar conmigo, estoy acá. Y puedo caminar contigo. Y era triste en un caso ver que alguien caminaba prácticamente solo. ¿Qué va a pasar cuando te toque a ti? ¿Cómo nos gustaría a nosotros? Les leo algunos versículos para terminar. Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pero consolación de Dios, consolación de la obra del Espíritu Santo que está en nosotros, porque ahora es la presencia de Dios en nosotros, el consolador, pero hermano, también de su iglesia. También de alguien que se siente al lado tuyo y te diga, contá conmigo. Hoy arreglamos muchas cosas con un mensajito de texto, con un WhatsApp. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos han sido llamados. Hermanos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero ¿qué significa esto? Los que aman a Dios sienten la presencia de Dios, sienten el consuelo de Dios. Y Cristo vino a este mundo, entregó su vida en la cruz por amor a ti, por amor a mí, para decirme, yo quiero caminar contigo. Yo estoy acá para animarte y para fortalecerte.
El desafío es, hermano, tú y yo podemos ser hombres y mujeres que podemos consolar a otros. Los amigos de Job se sentaron al lado de Job y en algunas partes hablaron bien y dieron un buen consejo. Y alentaron a Job. En algunos momentos no lo hicieron tan bien. Pero una vez alguien me dijo, y yo no fui a saludar, y dije, pues no sabía qué decir. Y es que no hay que decir nada, hay que estar. No hay peor sentimiento que el sentimiento de soledad, que no es lo mismo que vivir solo. Uno podrá vivir solo a veces, pero se siente acompañado. Por Dios, por su presencia, pero también por la familia de Dios, que es la iglesia. Quiero pedir a los músicos que pasen, por favor. Vamos a terminar con una canción que se me viene a la mente ahora. Fuerte Dios consolador. Y decíamos esto al principio, Dios es el que consuela. Dios es el que anima. Y si en esta noche hay desánimo, sentís que necesitas que Dios trate especialmente contigo, hacelo, abrí tu corazón al Señor y deja que Él obre en vos. No importa si sos un cristiano de muchos años o un cristiano de poco, quizás alguien que está en su casa allí y tiene algún dolor en su corazón y siente que necesita algo que quite esa presión que está oprimiendo su estado de ánimo. Necesita una palabra de consuelo, de ánimo. Alentados los unos a los otros con estas palabras. Y hermano que estás en tu casa, Dios también te dice esto. Quiere animarte, quiere alentarte. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar esta canción. Fuerte Dios consolador. Y que realmente sea esta nuestra experiencia, que podamos realmente decir, Dios está obrando en mi corazón, animando, fortaleciendo mi vida. Y precisamos consuelo, sí. No caer en la angustia. Dios quiere animarnos. Y como una oración podamos cantar este coro en esta noche. Fuerte Dios, consolador, príncipe de paz, gran Señor, vencedor, siempre vives y siempre reinarás. Dios te exalto, eres todo para mí, la creación canta de ti. Yo te exalto, Dios te exalto, Cristo mi Rey. Yo te exalto, Dios te exalto, eres todo para mí, la creación canta de ti. Yo te exalto, Dios te exalto, Cristo mi Rey. Te exalto, Cristo mi Rey. Te exalto, Cristo mi Rey. Señor, queremos venir en esta hora delante de tu presencia, seguir delante de tu presencia. Padre, gracias porque en esta noche podemos sentir que tú puedes confortar nuestros corazones. Señor, tú sabes cómo se siente cada uno, cuál es el sentido de su vida. Señor, que en esta hora
a pesar de nuestras debilidades y nuestros errores, puedan sentir, Señor, tu presencia. Para que tú puedas manifestarte en medio nuestro. Señor, queremos orar por tu pueblo, por cada uno de los creyentes que están acá. Por aquellos que nos están escuchando de sus hogares. Tú sabes lo que cada corazón necesita. Por eso en esta noche venimos a ti, Señor, y precisamos ser consolados y fortalecidos por ti. Para enfrentar eso que a cada uno le ha tocado enfrentar. Pero Padre, gracias por eso que pensamos al principio. Consolar es sentir que alguien está al lado mío. Sentir el consuelo de Dios es sentir que alguien está aquí, al lado mío. Y como parte del cuerpo de Cristo, del pueblo de Dios, estamos juntos. Padre, ayúdanos para ser de bendición, para poder consolar. Anima, fortalece. Y que en esta noche cada uno pueda recibir el consuelo, el descanso del alma que necesita. Que no sea venir más a un domingo a la iglesia, sino que, Señor, puede hacer el sentir tu presencia, trabajando en aquello tan profundo en nuestro corazón que solamente tú lo conoces. Y si alguien no te conoce en esta noche, Padre, que pueda sentir el amor tuyo, tus brazos, tu poder. Y Padre, que podamos salir a este lugar animados, fortalecidos, consolados. Y aquellos que están escuchando en sus hogares o en otros lugares, que puedan sentir, Señor, en este momento que tú trabajas a través del Espíritu Santo, el Consolador, para animarnos y fortalecernos, restaurando vidas, levantando brazos caídos, poniendo una visión clara y un objetivo claro en nuestra vida. Bendecimos tu nombre y a ti te damos toda la gloria y toda la honra por lo que tú eres. Y gracias por esas preciosas palabras. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bendecimos tu nombre y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.